aire es una mezcla de gases indispensable para los seres humanos y muchos otros seres vivos. ¿Sabes qué tan importante es esta mezcla de gases? Vamos a descubrirlo. Saludos, estudiantes. Qué bueno es volvernos a encontrar en nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra Isaura Peralta. Debes tener listo tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza en tu lugar de trabajo. Recuerda, esta semana tu proyecto es una infografía con el tema Cada vez más seres humanos. La Tierra está constituida por 3 partes fundamentales. Hidrosfera, porción de agua. Repito, la hidrosfera es la porción de agua. Número 2, la atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 2, atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 3, la geósfera, que es la tierra sólida. La geósfera, que es la tierra sólida. Estas 3 capas se integran de forma continua entre ellas, a medida que el aire entra en contacto con las rocas con el agua y el agua con el aire. Entonces, cuando ellas se conectan entre sí, se forma la capa de la Tierra donde es posible la vida vegetal y animal de nuestro planeta Tierra. Esta capa recibe el nombre de biosfera. La atmósfera es una delgadísima envoltura comparada con el diámetro del planeta que mide 12.741 kilómetros sobre el ecuador. El espesor actual de la atmósfera es de aproximadamente 800 kilómetros. La atmósfera se divide en 5 capas. ¿Tienes alguna idea de cuáles son? Pues te la diré. Partiendo desde la superficie terrestre, este sería el orden. La primera es la troposfera, dentro de la cual vivimos, y va desde 0 kilómetros a nivel del mar hasta 15 kilómetros de altitud. En ella se encuentran cerca de las 3/4 partes de los gases atmosféricos. Esto hace que sea la capa más activa, ya que el aire está en constante movimiento. Aquí ocurren los fenómenos climatológicos como el vapor de agua, lluvias, granizos, vientos y tornados. Se calienta por la radiación infrarroja, o sea, el calor que emite el Sol a la superficie de la Tierra. Cuando ésta se calienta por la radiación, emite de nuevo el calor hacia la atmósfera. Te explico. El Sol irradia calor a la superficie terrestre en forma de radiación. Cuando la Tierra se calienta, devuelve este vapor caliente hacia la atmósfera, y esto es lo que mantiene la troposfera caliente. La segunda es la estratosfera. Se encuentra por encima de la troposfera y se ubica a una altitud de 15 a 50 kilómetros. Es una región muy estable, de poco movimiento. No contiene vapor de agua, por lo que se forman muy pocas nubes. Como esta capa no es tan turbulenta como la troposfera, permite el vuelo de los aviones. La temperatura aumenta progresivamente hasta 1,4 grados Celsius y dentro de ella, a los 25 kilómetros de altitud, se ubica la capa de ozono. La radiación ultravioleta solar interactúa con las moléculas de la capa de ozono de tal forma que no llega a la superficie terrestre, protegiéndonos de una radiación muy dañina para la salud. ¿Ves qué importante es proteger la capa de ozono? La estratosfera contiene cerca del 19% de los gases de la atmósfera, donde la masa total de estos gases se halla entre la troposfera
y la estratosfera. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa media de la atmósfera. Esta se encuentra entre los 50 y los 80 kilómetros de altitud. La mesósfera es la capa atmosférica más fría. La cuarta capa es la termósfera. Se localiza de 80 a 500 kilómetros de altitud, donde los gases de la atmósfera atrapan los rayos X provenientes del Sol y otras estrellas. Esta interacción hace que la temperatura de la termósfera aumente de manera considerable, formando iones positivos y negativos, originando la capa de la ionosfera. En esta capa se producen los reflejos de las ondas de radio de banda corta. La quinta y última capa es la exósfera. Es la capa ubicada a mayor altitud, 500 a 800 kilómetros de altitud. En ella se encuentra una gran variedad de pequeñas cantidades de gases como el helio, nitrógeno y argón. La escasa gravedad a esa altura permite que los gases escapen fácilmente al espacio exterior. Las tres últimas capas, mesósfera, termósfera y exósfera, contienen solo el 6% de la masa total de la atmósfera, por lo que la densidad es muy baja comparada con la densidad de las dos primeras capas. La densidad de la atmósfera no es uniforme a lo largo de las capas, a diferencia de lo que ocurre en el agua, que no importa la profundidad, la densidad es la misma. La máxima densidad ocurre a nivel del mar. Por eso es que los países se sitúan por encima o por debajo del nivel del mar. En resumen, la atmósfera se divide en 5 capas. La primera capa es la troposfera, la que está en contacto con la superficie terrestre, en la cual vivimos. Esta capa es muy turbulenta debido a la cantidad de gases que la forma. La capa número 2 es la estratosfera. Esta capa es más calmada, lo que hace posible el vuelo de los aviones. También en esta capa se encuentra la capa de ozono, que filtra los rayos ultravioleta del Sol para que no lleguen directamente a la Tierra y evitarnos daños. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa más fría de la atmósfera. La cuarta capa se llama termósfera. En esta capa se forma una capa llamada ionosfera, que nos permite obtener ondas de radio corta y señales vía satélites. La última y quinta capa es la exósfera, donde no podría ser posible la vida debido a su baja densidad, falta de oxígeno y altas temperaturas. Las auroras boreales se forman en la termósfera. Se llama aurora boreal al efecto de luces y brillos fluorescentes que ocurren en los cielos del Polo Norte y el Polo Sur. Son uno de los fenómenos atmosféricos más atractivos y bellos de observar. La aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra. Estas partículas atrapadas en la magnetosfera, que es el campo magnético en la Tierra que desvía las partículas cargadas de energía solar, se mueven hacia los polos por la propia naturaleza de la magnetosfera. Cuando se acumulan muchas de estas partículas en algunas zonas, chocan con las partículas del aire, soltando chispas que son muy pequeñas y no podemos verlas, pero que cuando son muchas sí se produce luz. Y lo que vemos es la luz de las auroras boreales.
Cuando tienen lugar en el norte, reciben el nombre de auroras boreales, mientras que en el polo sur son llamadas auroras australes. Es importante saber, antes de hablar de lluvias ácidas, que la lluvia ácida se mide con una escala llamada escala de pH. El pH se utiliza para determinar la acidez, alcalinidad y neutralidad de una sustancia. La escala de pH va desde 0 a 14. De 0 a 7, las sustancias se consideran ácidas. El número 7 es un número neutro. Significa que esa sustancia es neutra, como por ejemplo el pH del agua potable y el jabón. De 7 a 14, las sustancias son alcalinas o básicas, como por ejemplo el bicarbonato y la leche magnesia. Si una sustancia registra un pH o potencial de hidrógeno, pH significa potencial de hidrógeno y determina la acidez o alcalinidad de una sustancia. Si esta sustancia registra un pH inferior a 7, se considera ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los gases procedentes de la quema de combustibles y gases industriales reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Esta acidificación del suelo y de las aguas superficiales tienen efectos devastadores sobre los ecosistemas y suponen un grave peligro para los seres vivos. ¿Qué es efecto invernadero? Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias a la cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que se da en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. De esta energía, una parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta como luz visible, calentándonos. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra devuelve la energía en forma de radiación ultravioleta y es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera. Es esta radiación que no puede escapar del planeta la que hace que la temperatura de la superficie se eleve. Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de la temperatura media en la superficie del planeta Tierra es de 14 grados Celsius. Y gracias a él se hace posible la vida. Si no se produce este efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menor, en torno a los menos 18 grados Celsius, lo que haría inviable el desarrollo de la vida. A continuación, vamos a conocer actividades humanas que producen gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es producido por la quema de combustibles fósiles, como derivados del petróleo, carbón y gas natural. La deforestación, el cambio en el uso del suelo, la quema de los bosques, transporte y generadoras de electricidad, agricultura e incendios forestales. El metano es producido por los vertederos, excremento de los animales, gas natural,
descomposiciones de desechos orgánicos, ganadería y petrolera. Los óxidos nitrosos son producidos por la combustión de automóviles, fertilizantes, alimentos para ganado, fertilización nitrogenada, estiércol y desechos sólidos. Los clorofluorurocarbonos son producidos por sistema de refrigeración, plásticos, aerosoles, electrónicas y sector industrial. Los hexafluoruro de azufre son producidos por aislantes eléctricos, interruptores eléctricos, transformadores, sistemas de redes electrónicas y extintores de incendio. Importante, todos estos gases son potenciales en el aumento de la temperatura, siendo el hexafluoruro de azufre un gas mucho más potencial que el dióxido de carbono. Espero que hayas comprendido el concepto de lluvia ácida y los efectos de esta, así como el concepto de efecto invernadero y cómo este puede convertirse en un potencial destructor de la estabilidad climática si los humanos no controlamos las emisiones indiscriminadas de estos gases a la atmósfera. Es importante evitar usar productos que ponen en peligro el clima de la Tierra y la capa de ozono. Recuerden, vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro planeta Tierra. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu trabajo de la semana, como por ejemplo, cómo incide el aumento de la población mundial con las emisiones de gases de efecto invernadero. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro.